mal, pero empecé a ir a la iglesia y me empieza a ir mal, me despidieron del trabajo, no sé, se me rompió el tanque del agua, se me perdió el pajarito de la jaula, qué sé yo, todo mal, ¿no? Diga conmigo, pareciera que me empieza a ir mal, entre comillas. A mi manera de ver, a nuestra manera de ver. Pero precisamente ese es el momento donde Dios comienza su trabajo. Quiero decirte que el Evangelio es para valientes. Y si estás aquí es porque escuchaste la voz de Dios llamándote. Ahora es el tiempo, escuchá, ahora es el tiempo de ajustarse el cinturón. Ajustate el cinturón, ajustate. La palabra nos habla de ceñirse, ¿no? De ajustarse. Porque Dios nos va a hablar. Ya nos habló todo el fin de semana. Vino a confirmar la palabra que ya hemos recibido desde los padres de la casa. Y vino a hablarnos fuerte. Y cuando Dios habla fuerte, es porque algo no entiende. ¿No? Así dice el chino, ¿no? No entiende. Así que es tiempo de ajustarse el cinturón, porque Dios nos va a hablar con mucho amor y con mucha autoridad para revelarnos ese plan maravilloso que tiene con vos y conmigo. Amén. Vamos al Salmo 32, por favor, versículos 8 y 9. Salmo 32, versículos 8 y 9. Me encanta este salmo. Creo que desde el comienzo de este año a los hermanos de Bonsi los tengo con este salmo, pero ahí. Dice la palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es Dios hablándonos. Y dice, te voy a hacer entender. ¿Sabe? A mí siempre me costó, cuando iba a la escuela, el tema de las matemáticas. La matemática era para mí tremendo. Nunca me entendí los algoritmos. La regla de 3 simple era, para mí, la regla de 3 dificilísima. Era algo chino básico para mí. Pero resulta que cuando habían evaluaciones, habían pruebas, las horas de estudios eran más largas. Y debía poner todo mi esfuerzo en entender, enfocarme, porque si no, reprobaba, me bochaban. Y este salmo lo escribió, o lo usó Dios para escribirlo al rey David. Y el rey David fue un hombre que amaba a Dios, como usted y como yo. ¿Cuántos aman a Dios? Claro, todos lo amamos a Dios. Pero el rey David le era necesario que varias áreas de su vida sean moldeadas. Diga conmigo, como a mí. También necesitamos ser moldeados. ¿Sabe? A veces nos creemos sanos y nos creemos libres porque fuimos a un encuentro, porque alguien nos habló, porque alguien oró por nosotros. Y cuando vamos generalmente a los encuentros, los hermanos vienen con ese entusiasmo, con ese énfasis, no, estamos libres, estamos sanos, wow, gloria a Dios, aleluya. Bien pentecostales, ¿no? Bien saltando para arriba. Pero pasan diferentes situaciones en el transcurso del tiempo donde el Señor decide probarnos. Y es en el momento donde nos damos cuenta de que no estábamos tan sanos ni estábamos tan libres como pensábamos nosotros. Diga conmigo, Dios sabe
lo que yo no sé. Y Dios ve lo que yo no puedo ver. Pero Dios está sumamente interesado en que sus hijos lleguen a saber y ver todo lo que Él tiene para nosotros. Lo que Él pensó se revela en el mundo espiritual. Usted me puede decir, ¿y dónde está ese plan perfecto? ¿Y dónde está lo que Dios me prometió? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde están esas promesas? Quiero decirte una cosa, esas promesas, eso que Dios te prometió, eso que Dios te dijo que iba a hacer con tu vida, eso que Dios tiene preparado, ese plan precioso, está en el área espiritual. No está acá en el mundo entre nosotros, porque en el mundo hay solamente aflicción. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no son del mundo. En el mundo hay tristeza, hay angustia, hay soledad, está lleno de oscuridad. Y Dios nos rescata de esa oscuridad para traernos a la luz admirable, para que su plan se concrete en nuestras vidas. Y no solamente en nosotros, sino en nuestra familia. Y eso es para el que lo cree. Solo para el que lo cree. La palabra dice que si crees verás la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es algo maravilloso. La gloria de Dios es cuando recibís esa noticia que estabas esperando y esa noticia hace que explotes de emoción. La gloria de Dios es cuando recibís ese milagro que estabas esperando, esa sanidad de esa familia, de ese familiar que estabas esperando y los médicos te dijeron es imposible. Pero cuando vos le crees a Dios, cuando vos te plantás en las promesas y en la palabra de Dios y perseverás en ese momento luchando con los pensamientos que vienen y te tira el diablo para decirte eso es mentira, no está todo bien, te va a ir mal. Déjame decirte que cuando te aferrás a la palabra con fe, cuando te aferrás a la palabra con amor al Señor y le crees, hay una victoria que está en tu vida. Hay una victoria poderosa. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás. Decirle al que está al lado tuyo, solo tenés que creer. Permanece creyendo. Tenés fe. Y la fe viene por el oír. ¿Qué? ¿Oír qué? Al vecino cuando se queja. A las noticias cuando nos dicen que está todo mal, que aumenta todo. Aunque aumente todo, déjame decirte algo, vos tenés un Dios todopoderoso que te va a proveer para todas las cosas. No te va a dejar arruinado si solamente obedecemos. Lo que Él pensó se revela en ese mundo espiritual. O sea que la palabra dice que yo debo morir a lo terrenal para que lo espiritual se me revele. En ese nivel, Dios nos está introduciendo, iglesia, nuevamente. Ese es el ámbito de la iglesia que Él compró. Su amada iglesia, su novia, la que debe tener un vestido sin arrugas y sin manchas. La iglesia que Él compró anda de gloria en gloria y de poder en poder. La iglesia que Jesús compró está llena de victoria. La iglesia que Jesús compró sí va a tener todos los días una batalla y hasta una guerra. Pero déjame decirte una cosa, el Señor nos dio la victoria en todas las situaciones. Él es Jehová Sabaoth, Él no pierde ninguna batalla y es el Dios que se levanta cuando los enemigos tuyos se levantan a querer amedrentarte, a querer decirte que desistas, que no le creas. Él se levanta con poder y su espíritu viene a fortalecerte en medio de la prueba y de la lucha y podés enfrentar cada cosa que venga solamente porque Él puede estar en tu vida. Él abre camino donde no lo hay. Él hace cosas maravillosas. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en el que debes creer. A Él nada se le escapa.
No hay ningún enemigo que pueda enfrentársele y venza, porque nuestro Dios ya venció. ¿Cuántos pueden creer eso? Amén, claro que sí. Tenemos promesas, más de 6.000 promesas, dicen los que saben. Promesas de sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Promesas de salvación. Cree tú y toda tu casa será salva. Promesas de liberación. Promesas de prosperidad. Promesas. Y yo quiero decirte algo, quizás a vos te hicieron muchas promesas aquí en la tierra. Personas que te prometieron cosas y que vos viste y no cumplieron. Personas que abrieron su boca y te dieron su palabra. Pero después viste que esa palabra no condecía con lo que te habían dicho. Yo quiero decirte algo, que hay un Dios todopoderoso que cumple con su palabra. Él dice y se hace. En Cristo es sí y amén. No hay vuelta atrás. Es el único que cumple con sus promesas. Es el único que cumple con sus pactos. Él se pone adelante. Y quiero decirte también que si estás esperando una respuesta de Dios, la respuesta de Dios viene en tus momentos de adoración, en tus momentos de mayor prueba. Las respuestas de Dios se hacen patentes cuando vos decís, ay, Dios ya no me va a hablar más. Ahí viene Dios y se revela para mostrarte que Él siempre se acuerda de vos. Que no se olvida, solamente que está probándonos. Job decía, me probaré y saldré como el oro. El oro, para probarse, la pureza del oro se prueba pasándolo por fuego. Y a mayor fuego, mayor calidad. Y nuestro pastor nos enseña, a mayor presión, mayor unción. No dejes en el momento de la prueba. Tapa tus oídos a las palabras que el enemigo viene a traerte, porque te sacan del propósito de Dios. Mantenete fiel. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, iglesia, viene a habitar en nosotros su Espíritu, que es santo. Vamos a dar un ejemplo. Recibir a Cristo en el corazón, dice la palabra que debo confesar con mi boca lo que creo en el corazón, que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios que vino a pagar por mis pecados. Yo lo confieso y a través de esa oración que dice la palabra que debemos hacer, le damos entrada al Señor a nuestras vidas. Le estamos diciendo, Señor, yo ya no soy dueña de mi vida, dueño de mi vida. Ahora mi vida la dirigís vos. Tenemos que sujetarnos a Él. Un ejemplo. En su casa usted tiene las cosas en el lugar que a usted le gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es su casa. Si una visita viene y le dice, ay, pero escúchame, ¿por qué pusiste esa planta acá? Te quedaría mejor allá. Y usted la mira y le dice, pero si es mi casa, yo la pongo donde quiero. Hago lo que quiero en mi casa, ¿no? Decide usted en su casa. Cada uno de nosotros decidimos nuestra casa. Pero cuando recibimos a Cristo, esta casa, nuestro cuerpo, deja de ser nuestra casa. Pasa a ser casa de Él, pasamos a ser posesión de Él. Nosotros le damos toda la autoridad para que Él decida qué hacer de nosotros. El apóstol Pablo, un hombre que pensaba que hacía las cosas bien para Dios. El apóstol Pablo, que era un hombre amante de la palabra, de la Torá, y era celoso, dice, ¿no?
de las doctrinas. Y Dios lo vio. Y cuando iba camino a Damasco para asesinar a los cristianos, a los que seguían a Jesús, el Señor Jesús mismo se le presentó y lo tiró del caballo. Y vio como una luz, dice, y esa luz tan fuerte lo encegueció, lo dejó ciego. Y él escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Cuando él dijo, Saulo, Saulo, el Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Se le reveló. Era el momento que necesitaba Saulo para entender que él no estaba haciendo bien las cosas, que se estaba aferrando de las doctrinas de una palabra, pero no se estaba aferrando ni conociendo al Dios que creó esa palabra y enseñó esas doctrinas. Era necesario que Saulo cayera del caballo. Era necesario que Saulo dejara de ver lo terrenal para empezar a ver lo espiritual. Era necesario que este hermano Saulo pasara por esos días solos en un lugar ciego, buscando saber de Jesús. Y yo creo que se recordaba a todas esas personas que había matado, asesinado o había permitido que se asesinen familias enteras con niños. Y yo creo que Dios estaba trabajando en Saulo. ¿Cuántas veces en nosotros trabaja el Señor cuando escuchamos testimonios y decimos, pero estas personas, ¿cómo pueden seguir? Le está pasando una, otra y sigue y no desisten y siguen en la iglesia y son como testarudos. Yo creo que a Saulo le estaba pasando lo mismo. Dios estaba trabajando allí adentro con todas sus emociones, ¿no? Pero el apóstol Saulo después fue Pablo. Después de encontrarse con el Señor y una serie de circunstancias, él se convirtió en Pablo. Y en Gálatas 2:20, ese hombre que perseguía a la iglesia, que pensaba que hacía las cosas bien, pudo ver algo. Ya no veía en lo terrenal, sino que pudo ver en lo espiritual. Y dice, Gálatas 2:20 dice, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire qué tremendo lo que Dios le reveló a Pablo. Y nosotros cantamos muchas veces, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero hay que vivir esa palabra. No es cualquier cosa esa palabra. Es morir. Morir a mis sentimientos, morir a mis emociones, morir a mis costumbres, morir a lo que era en el mundo, ya lo que había atrás, lo que era antes de Cristo, aquí en este nuevo ámbito no me sirve. Por eso dice la palabra que debemos despojarnos, así conmigo, despojarnos, sacarnos todo lo que no nos lleva a lo espiritual, a las cosas de Dios, despojarnos. De celos, de angustia, de tristezas, de amargura, frustraciones, enojos, falta de perdón, despojarnos. No nos sirve para este nuevo tiempo. Y Pablo pudo decir esto, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, porque tuvo un encuentro genuino, real y verdadero con el Rey de los cielos. Es que necesitamos un encuentro con el Señor. Porque un encuentro con el Señor lo cambia todo.
Un encuentro con el Señor cambia tu mente, cambia tu vida, cambia los sentimientos. Dios hace una obra nueva. Dice en Job 32:8. A ver, por favor, Job 32:8. Dice así: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Cuando tenemos un encuentro real y verdadero con el Señor, el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. Ese es el soplo del Omnipotente y Él es el encargado de hacernos entender lo que no entendemos del mundo espiritual. Por eso es necesario tener un encuentro con el Señor. No podemos hacer las cosas que Dios quiere si seguimos viendo las cosas terrenales. No podemos hacer las cosas que Dios quiere. No podemos tener efectividad si seguimos teniendo nuestras vidas celo, amarguras, enojos, distracciones, disensiones, envidias. No podemos, porque todo eso nos aleja de Dios, nos aleja del verdadero camino, nos aleja del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Por eso necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, con mayor pasión cada vez, con mayor unción, para que los demonios, cuando vean en tu casa, cuando te vean en tu casa, huyan. Como estaba con Pedro. Los demonios huían cuando Pedro pasaba. Los enfermos se sanaban con su sombra. ¿Y cómo puede hacer eso Pedro? Pedro fue transformado. Pedro tuvo que pasar un proceso. Pedro tuvo que dejar lo viejo y recibir lo nuevo del Señor. Entonces el Señor hizo algo poderoso y empezó a predicar. Empezó a buscar más de su presencia. Empezó a ver muestras de que el Espíritu estaba en él. El Espíritu Santo estaba en él. Y empezó a hacer milagros el Señor a través de la vida de Pedro. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Decirle al que está al lado tuyo: eso es bueno, pero requiere esfuerzo, requiere entendimiento, requiere valor. Recuerde, el Evangelio es para los valientes y los valientes arrebatan. Valiente es aquel, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que tiene miedo, pero aún con miedo y todo, se enfrenta a la batalla. Porque sabe quién está alrededor de él, el poderoso de Israel. Dele un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. Escuche la obra del Espíritu. Juan 16, del 8 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 16, del 8 al 11. El Señor Jesús, hablando y enseñando a sus discípulos, les enseñaba y nos enseña a nosotros a través de la Escritura la obra del Espíritu Santo. Era necesario que Él se vaya. Y sabe, antes le dice que muchas cosas tenía que decirle a los discípulos, pero Él mismo dice: pero no les puedo decir porque no me van a entender. Y dice en el capítulo 16 del libro de Juan, versículo 8 al 11: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo es el que nos tiene que convencer. ¿Y por qué nos tiene que convencer? ¿A quién se convence de algo? ¿Cuántas veces usted quiso convencer a su hijo, a su hija o a su jovencito de la familia? Mirá, no te juntes con esa persona porque esa persona te lleva por mal camino. Y los quiso convencer. ¿Y qué pasó?
No, pero vos qué sabés, no, pero es mi amigo, es mi amiga, ¿no? Y después pasó un tiempo y resulta que esa advertencia que usted le hizo, se dio cuenta que tenía razón después de haber pasado por una mala experiencia. Ah, mi papá y mi mamá tenían razón. Ah, mi tía tenía razón. El Espíritu Santo nos tiene que convencer. Que el pecado nos aleja de Dios. Que el pecado, que si seguimos con esos pecados, solo nos va a llevar a un final trágico, lejos de Dios, apartados de Dios. Pero el Espíritu Santo, querida iglesia, nos lleva por el buen camino, a la misma presencia de Dios. Él nos va a llevar a obedecer. ¿Por qué? Porque en la obediencia hay bendición. Qué lindo cuando los hijos obedecen a los padres. Los padres se alegran, se contentan, se sienten orgullosos, sacan pecho y le paran la cabeza, ¿no? Es mi hijo, me obedeció, es mi hijo. ¿Y qué pasa cuando nosotros no obedecemos a nuestro papá, el Rey de los cielos? ¿Cómo se sentirá él? Triste. Pero Él nos va a llevar, el Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere lo mejor para vos y para mí. Porque Dios siempre se va a acordar de que somos polvo. Y aunque hagas lo que hagas, si vos te arrepentís y yo me arrepiento de corazón, Él siempre nos perdona. Él no te deja fuera. Es como el padre de ese hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo, el hijo le dijo, yo quiero eso, papá, quiero mi herencia, quiero todo, y dámelo, y dámelo. Y el padre le dijo, bueno, hijo, está bien, te lo doy. Y se fue, y malgastó todo. Perdió todo lo que el padre le dio. Cuando él tenía, había muchos alrededor de él. ¿Cuándo es así? ¿Es así o no es así? Cuando uno tiene, cuando uno anda bien. Vos tenés un montón de personas alrededor que te acompañan. Pero cuando estás en momento de tristeza, de soledad o necesitas una palabra de aliento, ¿quién es el que está al lado tuyo? ¿Quién es el que te ayuda sino Dios? ¿Quién es el que te va a estar sosteniendo sino el Señor? Y ese hijo pródigo se acordó, dice la palabra, volvió en sí. Decí conmigo, tengo que volver en sí. Cuando estoy en dificultades y cuando la mente se va para otro lado y cuando me olvido de las cosas de Dios que Dios me dijo y cuando me olvido de esas personas que vinieron a decirme, mirá, por acá es el camino, Dios te va a cambiar, Dios va a hacer algo maravilloso, Dios tiene un plan bueno para vos. Es el momento de creerle al Señor y ponerse firme y seguir. Él nos lleva a obedecer porque, claro que sí, en la obediencia está la bendición. Dios no se olvida. Dios te ve por las noches cuando llorás por esa situación que no podés resolver, que te enoja, que te duele por lo que te hicieron. Saben, hay tantas situaciones que, como decíamos al principio, nosotros pensamos que somos libres. Y nos damos cuenta en una situación que no éramos tan libres. Algo nos pasó en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra juventud, que nos marcó. Y que lo olvidamos. ¿Por qué? Porque al recordarnos nos duele, nos hiere. Entonces lo olvidamos, lo ponemos en el lugar de oscuridad. No lo veo. Pero que yo no lo vea, ¿quiere decir que no está? Está ahí. Y cuando viene una situación que te recuerda ese dolor,
Muchas veces uno quiere escapar porque no quiere enfrentarse a ese momento. Pero déjame decirte que cuando vos y yo nos cortamos, nos hacemos una cortadura en nuestro cuerpo para que se sane, ¿qué nos ponen o qué se pone? Antisépticos, algunos ponen alcohol. ¿Y qué pasa con la herida cuando le pones alcohol? Pero es bueno. El Señor también sana las heridas del alma. Y puede ser que en lo primero te recuerde y te haga mal, pero ese dolor que vas a sentir es un dolor para que vos te puedas sentir bien, para que Dios sane. Es necesario sanar las heridas del alma, es necesario sanar todas aquellas cosas que te están impidiendo recibir las buenas bendiciones del Señor. Es necesario que el Señor nos haga libre de aquellas ataduras que estaban en nuestras vidas, porque en el plan de Él todo es perfecto y es bueno. Todo es perfecto y es bueno. Y Dios nos quiere sano, Dios nos quiere libre, Dios nos quiere bendecido y Dios nos quiere hombres y mujeres espirituales para ganar cada batalla, vencer. Dios tiene planes maravillosos, pero están escondidos solo para revelárseles a aquellas personas que le aman. Y los que le aman, ¿cuántos son los que le aman? Los que le aman van a agudizar sus sentidos espirituales para entender lo que antes no entendía. El pastor nos dio un lema para este año, ¿no? Transicionar de lo viejo a lo nuevo, con todos los sentidos ejercitados. Entonces hay que ejercitar los sentidos, hay que hacer esa transición, entender lo que antes no entendía, para hablar con certeza y ser confiable en las palabras. Y para que esas palabras sean respaldadas con hechos que le den gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Iglesia, tenemos que buscar del Espíritu Santo con temor y temblor. Y por sobre todas las cosas, con pasión. Pasión. Porque la pasión, mire, avivamiento es pasión. Avivamiento es fe, avivamiento es santidad, avivamiento es amar, avivamiento es perdonar, avivamiento es multiplicación, avivamiento es el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para que sus planes se nos revelen, esos planes que son eternos y buenos. Como dice en 1 Corintios 2:9, 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. ¿Qué más? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman, no es para cualquiera. Están preparadas esas cosas que todavía a vos no se te reveló, que a mí no se me reveló. Y el Señor nos está diciendo: vamos, esfuércense, porque yo compré una iglesia gloriosa. Yo compré una iglesia que avanza. Yo compré una iglesia que hace proezas. Yo compré una iglesia donde mi espíritu se va a mover con poder y las tinieblas van a retroceder. No hay lugar para las tinieblas en la iglesia. Dios no nos hizo para que estemos en tinieblas. Nos hizo para que estemos con Él por una eternidad. Y esos planes, esas cosas no son para cualquiera, son para los que. Por eso necesitamos buscarlo. Por eso necesitamos buscarle para saber que Él nos ama. Que no es una historia que te cuentan otro, sino porque vos sabés que Dios te ama, porque Dios hizo algo en vos.
Y no te dejó, y te perdonó y me perdonó cuando hicimos las cosas mal. Y no nos abandonó como ese hijo pródigo, que cierro con ese hijo pródigo. Él volvió en sí y dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón. Ahí está la solución. El reconocer que estamos perdidos, que hacemos mal las cosas. Y cuando lo reconocemos, hay algo que se rompe en lo espiritual. Y en lo natural se desata bendición. Ese hijo pródigo, todos los días el padre salía a la puerta a ver si su hijo venía. Y un día salió a la puerta y por allí venía alguien, una figura, y él se esforzaba por ver. Parece mi hijo, pero no es. Porque recuerde, él terminó dándole de comer a los cerdos y también deseando comer lo que los cerdos comían. ¿Y qué hay cuando uno está en medio de los cerdos, de los chanchitos? ¿Qué hay? Olor, suciedad. Y él vino así. Y el padre tuvo que esforzarse por reconocer a su hijo, pero ¿sabe qué? Antes de que su hijo llegara a la puerta de su casa, no sé a cuánto lugar, él reconoció a su hijo y salió corriendo. Y así como estaba todo sucio, todo maloliente, lo abrazó y le dijo, hijo mío, hoy hay fiesta porque mi hijo que estaba perdido hoy llegó a la casa. Así el Señor nos recibe cuando vos y yo venimos a su presencia. No importa lo que hayas hecho, el Señor tiene perdón, tiene bendición, tiene un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Esa vida escondida está en Cristo, ese nuevo comienzo está en Cristo. Está en lo espiritual. Por eso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para entender y para caminar en ese camino que el Señor nos quiere. Dios se acuerda de vos. Dios se acuerda de mí. ¿Querés saber tu futuro? ¿Querés saber tu futuro? Tu futuro es glorioso. Tu futuro es poderoso. Tu futuro es un futuro victorioso. ¡Vamos! ¡Créelo! Quiero decirte algo, si hasta aquí viviste y te frustraste, te fue mal, aún viviendo en la iglesia, aún estando en la iglesia, no estabas viviendo la vida que Dios ofrece, porque esa vida está escondida en Cristo. Por eso las cosas no salían a la manera que esperabas. Pero esas experiencias, quiero decirte en esta noche, te sirven. Son experiencias para saber que por ese lado no es. Por ese lado no es. Vuelvo al camino espiritual. Hacer lo que hacía para los que ya conocíamos cuando nos enamoramos del Señor por primera vez. ¿Te acordás? Que pasabas horas leyendo la Biblia, escuchando adoraciones, hablando con el Señor, mirando. Mire, yo miraba las plantas y los árboles y los veía tan verdes y tan diferentes y le daba gloria a Dios. Ver las pequeñas cosas, todo lo que Dios preparó para nosotros y lo que aún no se nos reveló. ¿Yo qué sabía que el Señor me iba a dar la gracia de tener un auto 0 kilómetros, una casa, un esposo? ¿Yo qué sabía? Pero empecé a creerle al Señor. Porque la historia de allá, de esa Viviana, que la familia mía conoce, era una historia que iba mal, que terminaba mal. Pero cuando el Señor me encontró, me enseñó, me trató de hacer entender. Y mire que tenía que hacerme entender y tiene que hacerme entender todavía. Pero gloria a Dios por su Espíritu Santo.
porque hasta aquí me ayudó el Señor, y hasta aquí me trajo. Y si algo soy, si algo tengo, si algo puedo, es solamente por la gloria de Él. Hacer lo que hacíamos cuando lo conocimos por primera vez. Hay bendición para vos y tu familia. Y quiero cerrar, que pongas por favor el Salmo 115, lo que recibimos este fin de semana. Para vos que pensabas, viniste por primera vez y pensabas, todo me va mal, ya no hay esperanza para mí, ya ni Dios se acuerda de mí. Quiero decirte que esa persona que te habló, que te trajo, era Dios mismo hablándote y trayéndote a este lugar, o escuchando a través de la prédica, a través del YouTube, del canal de YouTube. Y quiero decirte esto. El Salmo 115, versículo 12 y 15 dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará, decí conmigo, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios se acordó de nosotros. Decirle al que está al lado tuyo: Dios nos bendecirá, Dios nos bendecirá, Dios bendecirá nuestro ministerio, Dios bendecirá a los que le temen y a los que le aman y a los que le buscan. Dios bendecirá a pequeños y a grandes. Dios aumentará su bendición sobre nosotros y sobre vosotros. Bendito vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios se acuerda de vos. Dios no se olvida. Aleluya. Te adoramos, Señor. Póngase de pie. Su presencia está aquí. Gracias, Señor, te adoramos. Tú eres tan real. Oh, mi Cristo, precioso Cristo, que nos viste, Señor, aún antes de la fundación de este mundo. Gracias te damos en esta noche por pensar en nosotros. Gracias porque tus planes para con nosotros son buenos. Gracias porque no desististe de mí, decile conmigo, gracias porque no desististe de mí aún cuando, Señor, metí la pata una y otra vez. Gracias, Señor, porque de mí tuviste misericordia. Gracias porque tus palabras son sí y amén. Gracias porque, Señor, puedo conocer que hay un Dios en los cielos que pensó en mí. Y que al pensar en mí, soy su placer. Vos sos su placer. Él se deleita cuando te ve contenta, contento, cuando te ve feliz. No hay nada imposible para Él. Él anhela que le busquemos para que se nos revele todas aquellas cosas que vos estás peleando por conseguir. Si solamente le dieras el lugar al Señor, si solamente creyeras, vas a poder experimentar que lo que estás buscando con tus fuerzas, solamente al rendirte a Dios, Él desata esa bendición de forma sobrenatural. Porque esto es para los que le creen y le buscan. Hay tantas cosas que debemos todavía conocer de Dios, pero necesitamos tener un corazón dispuesto y dócil para ser enseñados por su Espíritu. Que el orgullo
salga de nuestras vidas. Empezá a batallar por vos, conquistate. Empezá a sacar la basura, lo que no sirve. Créele al Señor, Él murió por nosotros y abrió un camino nuevo, dice la palabra. Él se acuerda siempre de nosotros, pero necesitamos darle lugar al Espíritu, conocerlo como Él nos conoce, que nos enseñe a caminar en este camino maravilloso y poder ser alcanzado por las bendiciones. Nuestros pastores nos enseñan que cuando más le amamos, más le servimos. Y cuando más le servimos, más de su presencia en nosotros. No hay nada imposible para Dios. No hay nada mágico. Es el esfuerzo espiritual. Es doblegar la carne, hacerla morir, rendirnos delante de su presencia. Su presencia está aquí. En esta noche el Señor sana ese corazón herido. Oromakataya la marraya la mashi. Orimakaya la marraya la masa. Orria la masaya la makataya la marraya. Como la primera vez. Enamóranos, Señor. Enamoré de ti. Si te sentiste perdido, si te sentiste perdida, si dijiste yo no entiendo nada de mi vida, si buscaste solamente el peor de los caminos, yo quiero que vos puedas venir aquí adelante. La decisión la tomamos cada uno. Lo que cada uno quiere tener en su casa lo decide uno. Dios no obliga a nadie, pero Dios está desesperado por bendecirte, por abrazarte y por decirte: hijo, hija mía, yo pienso en vos. Yo tengo planes maravillosos. Yo voy a usar tu vida con poder solo si me dejas. Yo no sé a dónde Dios te puede llevar, pero dice que donde te va a llevar vas a ser de bendición. Va a haber gloria de Dios. Oh, Makata y la marra y la masa. Oh, Rimaka y la marra y la mashi. Enamórame más. Enamórame más. Enamórame más. Señor, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Ven, Espíritu Santo, enamórame ven. Abraza los corazones. Apasioname más. Apasioname más. Apasioname más. Apasioname más. Poderoso Dios. Enamórame más. Enamórame Tu bálsamo en esta noche, amado de mi alma. Enamórame más. Bálsamo, Señor, sobre las mentes. Bálsamo sobre los corazones heridos. Bálsamo sobre esas almas que están turbulentas. Bálsamo, Señor, tranquilidad, tu paz, tu espíritu, Señor, rodeando a mis hermanos. Revélate, Espíritu Santo. Tú ya nos hablas tantas veces, Señor. Decile conmigo, haceme entender. No me dejes hasta que entienda. No permitas, Señor, que me desvíe de tu camino. Y si me caigo, Señor, tú me levantas. Y si me desvío, tú me hablas para volverme a enfocar. Señor, aquí estamos, deseosos de tu presencia, deseosos de conocerte más. Ven, Espíritu Santo, quema lo que no es tuyo en nosotros. Haznos esa iglesia gloriosa que compraste a precio de sangre. Oh,
toma calla la marraya la mashia. Oh Roma calla la marra y muévete, 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 con muévete. la